Bueno, pues sí, tengo el honor, el privilegio de presentar pues a una filósofa que se volvió psicoterapeuta y a una psicoterapeuta que no ha dejado la filosofía a un lado, sino que la ha integrado a todo su proceder, ¿sí? Para hacer su trabajo en el mundo. Y pues parece muy cortito cuando hay que hablar mucho de ella. Ella es licenciada en filosofía, ¿sí? Ella fue maestra en escuelas en donde tiene tanta gente que la recuerda, pues por todo lo que entregó en sus clases de filosofía. Yo lo sé porque lo leo, ¿sí? Porque veo lo que le dicen, ¿sí? Así que yo creo que por años mucha gente la va a recordar por la guía que les ha dado. Y bueno, se fue buscando en ese camino y hizo la maestría en psicoterapia humanista. Es una brillante psicoterapeuta. Ella hizo el doctorado en psicología y también dentro yo hice el doctorado de psicología y ella fue mi maestra. Yo fui su maestra en la maestría de psicoterapia humanista y ella fue mi maestra en el doctorado de psicología. Entonces, tenemos una gran conexión y relación también. Ella ha estudiado y pues ha estudiado con nosotros y también con otros y en muchos lugares biodescodificación de enfermedades y ella es parte de nuestro grupo que crea ese movimiento en el país sobre la biodescodificación de enfermedades y psicoterapia corporal. Ella también es maestra de este instituto, IGECORET, y pues ya tiene muchos años de práctica privada en psicoterapia. Es una mujer muy solicitada, apenas hace unos años que vive en la Ciudad de México y ya no tiene, ya no hay lugar para solicitarle psicoterapia. Y además es una mujer que tiene muchos seguidores en las redes sociales, pues por la manera en que habla, se expresa, dice y hace. Entonces es un privilegio tenerte aquí, Kena, y pues con el tema de los retos de la psicoterapia en la época posmoderna, una mirada desde la filosofía actual. Tu audio. No te escuchamos. Vamos a probar si con audífonos o de alguna otra manera. Ahí va. A ver, vamos a ver si así. Sí. ¿Así ya me escuchan? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Muy bien, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Mirna. Qué bonita presentación. Te agradezco muchísimo esta presentación tan hermosa. Y bueno, pues para mí es un privilegio, un honor estar en IGECORET, ser alumna de IGECORET, ahorita docente y coordinadora en IGECORET. De verdad me siento muy, 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 muy conmovida, muy halagada y pues bueno, qué maravilla poder estar en este congreso. Bueno, pues vamos a empezar entonces con esta presentación. Wow. Permítanme un segundito, que yo ya lo tenía listo. A ver, vamos a ver si... Ya ahí está, ¿verdad? Ahí la estamos viendo. La tecnología es, bueno, un poco complicada para mí, pero bueno, vamos a ver esta pequeña charla que yo espero que a ustedes les guste y que les sea atractiva, que son los retos de la psicoterapia en la época posmoderna. Y bueno, pues vamos a empezar por ver qué es la posmodernidad. La posmodernidad es esta época que hace una ruptura
con todo lo anterior, con una época muy larga en la historia de la humanidad que inicia con el pensamiento científico, que sería a finales o a mediados del siglo XVI, y el pensamiento de René Descartes, y que concluiría o estaría todavía luchando por mantenerse en la posmodernidad a partir de los años 60. Y bueno, ¿qué caracteriza a la posmodernidad? Bueno, pues dice Lyotard, un filósofo francés, que la posmodernidad es esta época en la que los seres humanos nos vamos descubriendo en medio de una multiplicidad de historias, relatos que son distintos. Fíjense qué curioso que justamente es una época en la que nos descubrimos ahogados en una multiplicidad de relatos que son dispersos. Es por esa razón que Lyotard dice que la posmodernidad es la época en la que representa el fin de los metarrelatos. ¿Qué son los metarrelatos? Los metarrelatos son esos discursos legitimados y legitimadores acerca de la realidad. ¿Por qué legitimados y por qué legitimadores? Bueno, primero, son relatos o planteamientos que están en todas las áreas, en la ciencia, en el arte, en la política, en la religión, en la cultura, en fin, todo lo que viene a constituir la sociedad. Y son legitimados porque son, autorizados, por ejemplo, los conocimientos científicos por una comunidad científica que los avala y que a través de universidades, institutos, estudios, reconocimientos, círculos del saber, etcétera, van dando cuenta de la validez de ese tipo de conocimientos. Y son legitimadores porque de esa misma manera uno puede ir produciendo nuevo conocimiento a partir de eso. Bueno, pues para Lyotard esta época es el fin de esos metarrelatos. Y pues, ¿qué plantearía entonces? Que para Gianni Vattimo, él plantea que esto comienza a suceder a partir del surgimiento de los medios masivos de comunicación. Los medios masivos de comunicación de repente, dice Vattimo, crean una sociedad sumamente compleja, difícil, pero que además está sumamente informada y que tiene diversas nociones acerca de la realidad, que ve las cosas desde distintas perspectivas y que no se contenta con las nociones ya establecidas. Y entonces eso, dice Vattimo, que eso genera que la realidad vea que el ser no coincide necesariamente con lo que es estable, fijo, permanente, sino que tiene más que ver con un acontecimiento, con el consenso, el diálogo, la interpretación. Y creo que lo estamos viendo. En esta época no hay nada fijo en qué considerar o pensar. En la antigüedad, y creo que todavía en la época moderna, que a nosotros nos toca todavía estar viviendo en este entretejido, entre la modernidad y la posmodernidad, había pues autores que nosotros considerábamos que decían lo que era cierto en cualquier ámbito de la vida. Si lo decía Freud, era cierto; si lo decía Lowen, era cierto, en fin. Y estamos viviendo un momento en el que todo se pone en duda, en que cualquier perspectiva acerca de la realidad es puesta en duda y planteada desde un enfoque diferente. Y bueno, pues eso nos va planteando que el posmodernismo representa un conflicto entre viejas y nuevas
formas culturales y económicas, y que ese posmodernismo va a representar un choque entre dos posturas básicas. Una, entre una postura que quiere plantear nuevas perspectivas, nuevas formas de ver la vida y la realidad, y que se manifiesta en contra del status quo, como ya lo que fue pensado parece atávico, parece que ya no es lo que necesitamos pensar, y que entonces nos podemos aproximar a nuevas nociones acerca de la realidad. Y otra postura que sería exactamente la inversa, que sería una postura que intenta rescatar ese conocimiento seguro, probado, universal, y que estaría en contra de esta multiplicidad de voces. Pues en términos generales, esto constituiría lo que es el posmodernismo. Para Bellmer, entonces, la posmodernidad es este momento de destrucción, de deconstrucción y dice, e incluso de reconstrucción de esta racionalidad totalizadora. Estamos ante un momento en el que lo que considerábamos verdades absolutas, vacas sagradas, lo que considerábamos figuras de autoridad, lo que considerábamos sabios, gurús, etcétera, está viniéndose abajo. Se están replanteando muchas opciones de cómo vivir la vida y también muchos movimientos a favor de recuperar esa racionalidad totalizadora que pues inició, les decía, desde el surgimiento de la ciencia moderna, desde el pensamiento de René Descartes, y que ha venido a resquebrajarse y a plantear como si de repente todas las verdades que nosotros nos planteábamos como seguras, de repente estuvieran todas en una crisis, y no tenemos un lugar fijo desde donde plantearnos o explicarnos la vida. Y este es el momento que a nosotros nos está tocando vivir, pero además en el marco de la globalización. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estamos en un momento histórico donde ya no hay distancia. Y creo que este propio Congreso nos está dejando cuenta de ello. En este momento hay personas de cualquier parte del mundo aquí escuchándonos, aunque no estemos físicamente en el mismo lugar. Y entonces, bueno, ¿eso qué implicaciones tiene? Que lo que suceda en cualquier lugar podría tener implicaciones a nivel mundial. Y creo que lo vimos con la pandemia, eso que sucedió en China, de repente en una ciudad de China, tiene implicaciones a nivel global que hasta este momento las estamos resintiendo. Y entonces, pues eso nos plantea una manera de vivir completamente diferente. Estos posmodernos decían anteriormente, por ejemplo, Jaspers hacía una distinción entre lo que era la conciencia social y lo que era la conciencia moral. ¿Qué quiere decir esto? Yo no estoy, implicada en las cosas que se decidan en el mundo, porque eso no depende de mí, o lo que decida la sociedad, o lo que se decida en otra parte del mundo. Yo soy responsable éticamente de aquello que yo decido hacer. Pero en este momento de globalización, cualquier cosa que hagamos, e incluso lo que no hagamos, aquello que omitamos, puede repercutir, incidir en la vida, incluso en la muerte de otros seres humanos. De modo que ya no estamos en una época en la que ya no podemos decir, yo tengo la conciencia tranquila, yo no soy cómplice de todo lo que está sucediendo a nivel mundial. Por supuesto que sí, y tampoco podemos decir, eso ocurre quizá en Japón, o ocurre en Estados Unidos o en la Unión Europea, porque en este momento lo que ocurre en cualquier parte del mundo nos toca, tiene que ver con nosotros, tiene que ver con lo que vivimos todos los días
con lo que nos sucede y nos pasa todos los días. De modo que esta situación posmoderna nos atraviesa, nos implica. Vamos a ver cuáles serían las características fundamentales de esta época que nos está tocando vivir. Vamos a verlas. La primera es, hay una razón debilitada. ¿Por qué es esto? Pues porque en los últimos años todo lo que se plantea como conocimiento se ha reducido al servicio de la técnica puesta al servicio del mercado. Y entonces, pues todo el conocimiento que antes se procuraba como saber, como razón, está eclipsado por aquel conocimiento práctico que se convierte en técnica. Y esto es lo que Lyotard les decía, es el fin de los metarrelatos. Al final de cuentas, hemos ido renunciando al saber y a la razón para dar cuenta de conocimientos utilitarios y pragmáticos que sirven para algo y que cada quien tiene su propia visión. Otra de las características de la posmodernidad es que desafortunadamente el sujeto ha sido transformado en homo consumtor. ¿Qué quiere decir esto? Que es un hombre consumidor. Y ese hombre consumidor ha sido creado, modelado para los fines del mercado. Se trata de un ser frágil, móvil, efímero, que se contenta con la moda y que, pues sí tiene información, pero que esa información está inconexa, no es consistente y que simplemente, pues, la va utilizando como la necesita. Y entonces, pues dicen los posmodernos que ese ser consciente, responsable, competente, se ha ido desdibujando cada vez más para dar lugar a un ser diluido, enajenado, saturado. Y esto es lo verdaderamente complicado, porque está saturado de información, está saturado de gadgets, de dispositivos, está saturado de mercancías, está saturado de actividades, está saturado de diversiones, pero al final se siente vacío. Y hace un rato ya hablaba el maestro que me antecedió de esta situación, que es impresionante. Dicen, de ese ser egoico que identificábamos antes, no queda nada, porque ya no hay un yo propiamente. Lo que hay es una imagen. Y eso ha dado como resultado un creciente narcisismo que nos está llevando, dicen los posmodernos, a la descomposición de la persona. Y de verdad que es impresionante que veamos eso que está ocurriendo en este momento. Y por supuesto, pues que la historia está hecha a pedazos. La historia como tal, como la concebíamos, está verdaderamente hecha a pedazos, diluida en pequeñas historias que no otorgan ni portan ningún sentido a la vida del ser humano. Bien, si esta es la época, esas son las características de la época, ¿cuáles serían las características de los seres humanos de la posmodernidad? Y voy a decirlo ahora en plural, ¿cuáles serían nuestras características? Porque ahora les decía hace un rato, no es que esto le sucede a los japoneses o esto le sucede a los norteamericanos, esto le sucede a los del primer mundo. Esto nos sucede a escala global, a todos los seres humanos. ¿Cómo estamos los seres humanos
actualmente? ¿Qué nos sucede? ¿Qué nos está ocurriendo a los seres humanos? Bueno, pues somos seres que estamos sumamente hiperactivos y con una exaltación del consumo. Todo es hacer, hacer, hacer. Y en todos sentidos, laboralmente hacer, monetariamente hacer. Es decir, ese tener se convierte en un hacer que lo lleva al ser humano a una hiperactividad constante, donde lo que se exalta es el consumo, lo que se exalta es aquello que el ser humano quisiera poseer y que cada vez siente que se le escapa de las manos. También que hay que divertirse a toda costa, que hay un rechazo a experimentar emociones que no son placenteras, que quisiéramos estar felices todo el tiempo, divertirnos a toda costa y que hay una intolerancia radical al aburrimiento. Queremos que todo sea divertido, que todo sea entretenido, y a eso que es entretenido es a lo que le damos cabida, a lo que le damos valor. Y entonces aquí, fíjense, Baudrillard dice que es de verdad una catástrofe para el ser humano estar viviendo esto, porque como lo decían los griegos y como lo puntualizaba Riquet y como lo puntualizaba Heidegger, es precisamente en el ocio, la contemplación y la admiración que el ser humano construye, que el ser humano crea y que el ser humano filosofa. Pero sí todo el tiempo necesitamos estar ocupados en las redes sociales, ocupados jugando, ocupando en las series, ocupados trabajando, pero no hay ningún momento para la contemplación, tampoco hay ningún momento para el descanso, no hay ningún momento para recrearnos como seres humanos, para la creación y recreación humana. Todo ese tiempo se consume porque desafortunadamente el ser humano se siente tan vacío que está lleno de nada. Y esto es lo verdaderamente difícil y doloroso de esta época. Además, estamos en una situación en la que impera lo efímero, lo que se acaba, lo que es fugaz, y entonces todo es fugaz. Yo no sé si ustedes recuerden, pero yo, claro, pues pertenezco a otro momento, ¿verdad? Les digo yo muy a menudo a mis alumnos que yo que soy ya del Cretácico superior, ¿verdad? Pero creo que ustedes, algunos de ustedes sí se acordarán que antes mandábamos reparar los zapatos y que antes mandábamos reparar los muebles y que antes los relojes se mandaban reparar y muchas cosas podían permanecer mucho tiempo. Ahora desafortunadamente todo es efímero, todo se acaba, todo se agota, nada permanece, todo caduca a una velocidad vertiginosa. No bien nos vamos acostumbrando a un celular y apenas que lo vamos conociendo y nos vamos poco a poco familiarizando y resulta que ya está caduco, que ya hay que cambiarlo por una nueva versión. No bien nos vamos acostumbrando a una computadora y ya hay que reemplazarla por otra. Y así como reemplazamos las cosas, desafortunadamente lo mismo sucede con nuestras conexiones, con nuestra manera de vincularnos con los demás. Todo nos parece que debe ser efímero, fugaz. Y pues esto también tiene sus repercusiones. ¿Por qué? Porque ha crecido enormemente la adictividad en el ser humano. Y además,
esa adicción o ese sinfín de adicciones nos son vendidas a través de un marketing cuidadosísimo, bien diseñado, de manera que nos parece que cualquiera de esas adicciones representa un estilo de vida, representa un estatus, representa cómo podemos vivir de manera nice, de manera cool, y entonces somos adictos y nos venden la adicción como disfrazada de felicidad completa, de salud óptima, de vida eterna, de eterna juventud. Y entonces así, pues nos venden la adicción al alcohol, al tabaco, a las drogas cada vez más potentes, adicción al sexo, adicción a los juegos, a los videojuegos, a las redes sociales, adicción al shopping, adicción al trabajo, adicción a lo que sea. Este es un momento en el que vivimos adictos a todo y además a todo lo que da, a toda nuestra capacidad hasta que las adicciones terminan haciéndonos polvo. Y es así como vivimos este momento y esta época posmoderna. Por eso, para Byung-Chul Han, un filósofo surcoreano, fíjense, él se dedicaba más a la ingeniería y bueno, es justo a él le llega la visión filosófica y entonces deja todo ese mundo posmoderno para reflexionar sobre él. Y entonces él dice que la posmodernidad, en la posmodernidad, el ser humano ha superado esa época de vigilar y castigar de la que hablaba Foucault. Esa época, dice, ya pasó. Ya no necesitamos que alguien más, quien sea, una figura de autoridad, un gobierno, una institución, nos explote, nos controle, nos vigile. No, ya no lo necesitamos. Lo hacemos nosotros. Y lo hacemos nosotros porque estamos en una época en la que queremos ser perfectos. Y entonces queremos producir muchísimo. Y en el trabajo, bueno, queremos ser, bueno, non plus ultra, trabajando como nadie, siendo productivos como nadie. Y eso nos lleva a ser autoexigidos. También nos lleva a que tengamos calidad total, 0 errores, 0 defectos. Y que en nuestra vida privada queramos el cuerpo perfecto, la familia ideal, la pareja perfecta, el auto maravilloso, la casa soñada, los viajes increíbles, porque en esta sociedad posmoderna todo se muestra. Y entonces estamos compitiendo con todos y a la vez con nadie, hasta que terminamos, dice Han, cansados, autoexigidos, autoexplotados. Y entonces dice Han, hemos cambiado la manera que nos enfermamos. Estamos en una época de las enfermedades neuronales y esas nos causan problemas evidentemente mentales. ¿Cuáles serían las enfermedades propias de nuestra época? Bueno, pues el síndrome del desgaste ocupacional o burnout, evidentemente. Hemos renunciado voluntariamente a todas las conquistas laborales que por años la historia de la humanidad consiguió para trabajar de manera libre, para trabajar todo el tiempo, para trabajar en varios lugares. ¿Por qué? Pues porque queremos lograr eso que para nosotros ya no debería de estar negado. Dice Han,
que hemos pasado de una época de negatividad donde pues a lo mejor había cosas que yo podía decir, no, es que eso yo no me lo puedo dar, eso yo no lo puedo tener, a una época de ultra positividad donde decimos todo se puede. Y todo se puede con el poder de su firma, y todo se puede con las tarjetas de crédito, y todo se puede trabajando aquí, allá y hasta allá. En fin, nos hemos convertido en seres autoexigidos y autoexplotados. Por supuesto que eso hace que aumenten los TDA, que aumenten las fobias y que aumenten los trastornos de la personalidad, tales como el trastorno límite, como el trastorno narcisista. ¿Y por qué este tipo de trastornos? Bueno, pues porque no sabemos frustrarnos ante ante la vida. No sabemos tolerar la frustración. Queremos todo. Además, todo lo queremos ya. Todo lo queremos inmediatamente. Y además, todo lo quisiéramos sin ninguna renuncia. Y entonces, pues eso nos ha constituido en personas frágiles emocionalmente y en personas narcisistas. Ya el compañero que me antecedió había hablado de eso. Pero además, además de todo esto, pues claro que en el marco de esa vida perfecta que la sociedad posmoderna nos vende y a la cual nosotros le queremos entrar porque nos parece que es maravilloso tener así una vida perfecta, por supuesto que la felicidad no estaría fuera de allí. Pero no se trata de construir la felicidad de una manera comprometida, en la que la felicidad sea el resultado de un proceso profundo de armonía interior, de un proceso profundo de confrontación con nosotros mismos, de un proceso profundo de autodescubrimiento, sino que la felicidad se intenta comprar en libros de autoayuda. Y entonces creemos que es posible mantenernos zen todo el tiempo, que es posible que seamos felices siempre, que es posible que tengamos todo y que encima de todo seamos muy felices. También algo que esta sociedad posmoderna nos plantea es que hay un afán prometeico de conocimiento total, que podemos conocerlo todo, saberlo todo, porque además la información la tenemos al alcance de nuestro teléfono celular, de nuestra tableta, de nuestra computadora, y allí está todo el saber universal, no solamente de nuestra época, el saber universal de toda la historia de la humanidad. Pero desafortunadamente, ¿esto qué ha hecho? Que nos mantenemos saturados de información, pero que toda esa información está vacía de contenido y de consistencia teórica. Porque no importa, pues, o sea, podemos convivir de la misma manera a cualquier pensamiento teórico de cualquier línea y da lo mismo. Y entonces, bueno, pues eso nos hace estar al mismo tiempo saturados y vacíos. También tenemos una esclavitud a las prótesis tecnológicas. Fíjense que desde los años 40 ya un poco lo adelantaban Martin Buber y Gabriel Marcel. Martin Buber decía que la técnica es ese brazo auxiliar que termina volviéndose contra el ser humano. Y de verdad que ahora estamos esclavos a todas las prótesis tecnológicas. El que no sabe tecnología, el que no sabe informática, no existe. El que no tiene redes sociales, no existe. El que no se comunica a través de WhatsApp, de Telegram, de Twitter, de Instagram, de no sé, no existe. Y desafortunadamente
en ese ámbito todos nos mantenemos continuamente como amateurs, como aprendices, porque les decía hace un rato, tan pronto nos vamos familiarizando con alguna de estas redes sociales, resulta de que ya están completamente caducas. Y eso nos hace esclavos. Entonces, pues desafortunadamente, el ser humano se ha sometido a sus propias creaciones. Otra de las cosas que nos sucede en este mundo posmoderno es que en lugar de vivir, vemos vivir. En lugar de construir el relato de nuestra propia vida, incorporamos y rellenamos nuestra vida con personajes ficticios que están en las series, en los realities, en los programas, porque vivimos en una sociedad del espectáculo. Y por esa razón dice Bátimo que ante el advenimiento de la sociedad de la comunicación, aunque se ha logrado un pensamiento holístico y global como jamás se había conseguido, de verdad, que podemos ahora sí declararnos todos nosotros como habitantes del mundo, aunque eso es así, aunque somos ya seres globales, estamos como nunca fragmentados, sin un conocimiento sólido, nutriéndonos de pequeñas cosas que nos plantea este y el otro, siguiendo a algunos que siguen a otros y que se constituyen en saberes que son inconexos, que no tienen ninguna certeza, pero que sin embargo es parte de lo que nosotros adquirimos, de lo cual nos nutrimos y de lo cual decimos que aprendemos. Es así como estamos. Otro de los grandes problemas que ha traído esta sociedad posmoderna es que se ha confundido, que se ha creado un espejismo entre lo que es la libertad con la capacidad de elegir. Entonces nos sentimos libres porque creemos que podemos elegir entre muchas cosas, que podemos elegir entre cientos de modelos de zapatos, que podemos elegir entre cientos de canales de televisión que tienen más o menos lo mismo, entre cientos de series que cuentan más o menos las mismas historias, que podemos elegir entre cientos de experiencias gastronómicas que más o menos saben a lo mismo. En fin, en eso creemos sentirnos libres y hemos confundido de verdad lo que es la libertad, la emancipación con la capacidad de elegir. Y pues no nos engañemos, el ser humano no se ha hecho más libre, más emancipado. Lo único que nos hemos constituido es en seres mucho más manipulables. No sé cómo voy de tiempo, creo que sí vamos bien. No sé si haya algún comentario hasta ahorita que quisieran que retomemos. Gracias, Gina. Claro que sí, con mucho gusto. Mira, por aquí nos pregunta Julio Vicente que bueno, te antecedió, dice... Ahora la que no escucha soy yo. Ah, ok, vamos a darle unos segunditos para ver si nos No escucha. escucho, Gina. ¿No? Te voy a escribir en el chat la pregunta. Ok, muy bien. A ver, aquí lo puedo ver en mi celular. No, en el chat de Zoom. Muchas gracias, Gina. Muchas gracias. Bueno, creo que voy a continuar porque no puedo ver los mensajes. Ya más adelante los veremos. No estoy escuchando. Pero bueno, ¿qué es lo que sí causaría esto? Bueno, pues esto nos ha llevado a que, aunque tenemos mucho más comunicación que antes, aunque tenemos muchas más informaciones que antes,
aunque podemos presumir de una cultura global, desafortunadamente nos sentimos desorientados y con una pérdida de la realidad que nos ha traspasado. Esta sociedad posmoderna a lo que nos ha llevado es a que el ser humano ha sido reducido en un objeto consumidor y consumido. Porque en esta sociedad posmoderna se ha producido un trueque que es muy triste. Ese trueque ha sido un cambio entre el logos del sujeto pensante. Fíjense, ese saber, ese anhelo de la sabiduría que se había planteado desde los griegos, esa aspiración al logos, a la sabiduría, al sofón, dirían los griegos, al saber, lo hemos cambiado por un logo que nos vende, o muchos logos, que nos vende una forma de vida, una imagen del mundo y que nos deja al final muy vacíos. Esto es lo que hemos hecho en la sociedad posmoderna. Sin embargo, el ser humano no puede vivir sin sentido. Eso es lo más triste, que el ser humano necesita vivir con un sentido porque es un proyecto y siempre necesita aspirar a algo más. Y lo va a hacer y lo va a buscar, ya sea en la verdad o en las apariencias. Desafortunadamente, hemos cambiado la episteme, la sabiduría, el saber, la sofía, por la doxa, por la opinión, por el saber fragmentado, por el dicen que dicen. Y eso, pues, nos ha tenido en que la imagen en la posmodernidad es la realidad y no es realmente la esencia, sino la imagen, lo que se vende. Y para la posmodernidad, vender una imagen es crear una realidad. Lo más triste de todo esto, lo más difícil es que esto en lo que ha impactado es que todas nuestras relaciones humanas se han vuelto mercantiles, se han mercantilizado, se convierten en algo que se compra y se vende. Y en la virtualización de las relaciones sociales en todas las esferas. Y esta pandemia, pues lo único que ha hecho es hacer más claras todas estas tendencias. Desafortunadamente, nuestras relaciones se han vuelto virtuales en todos los órdenes, sexo virtual, pláticas virtuales, todo se vuelve virtual. Y aquí Fukuyama dice que será el verdadero hombre del fin de la historia, será el hombre del fin y el fin del hombre. Desafortunadamente Fukuyama plantea que la ciencia ha preparado al ser humano como eso, como una mercancía hecha a imagen y semejanza del mercado, que solamente responde a las necesidades del mercado y por eso dice que será el fin del hombre y será el hombre del fin. ¿Por qué? Porque esto además se vuelve contra nosotros, se vuelve contra todos y todas los seres humanos, se vuelve contra nosotros, porque desafortunadamente en este afán de consumo nos estamos acabando la naturaleza, nos estamos acabando el lugar en el que habitamos. Y esto, por supuesto, que tiene también repercusiones en el ámbito psicológico y se manifiesta en un subjetivismo radical. ¿Qué quiere decir esto? El subjetivismo es esa postura donde cada quien se convierte en medida de verdad de todo. Y si yo tengo esa postura, entonces quiere decir que yo soy la medida de todas las cosas. Y es tristísimo que
nos queramos constituir cada uno de nosotros, así como en medida de nuestra propia vida. Y esto tiene implicaciones en todas las relaciones. Por ejemplo, en las relaciones de pareja, esta es mi verdad y entonces no soy capaz de penetrar al mundo del otro y mirar la alteridad del otro. ¿Por qué? Pues porque yo tengo mi propia perspectiva y si yo me constituyo en medida de verdad, entonces no tendría la posibilidad de crear esta intersubjetividad que nos haría propiamente humanos, que nos permitiría estar todos juntos y que nos ayudaría a transitar por este mundo. Otro de los problemas es que vivimos fragmentados. Esa confluencia de distintos discursos, de distintos relatos, de distintas maneras de ver el mundo, están en nosotros mismos, en distintos aspectos de nuestra realidad y terminan vaciándonos, terminan dejándonos huecos. Y la otra es este narrativismo, que sería: esta es mi manera de percibir las cosas, estos son mis discursos y yo quisiera hacerlos valer porque son simplemente míos. Y entonces, ante esta situación, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo con la psicoterapia de la modernidad, cómo estaríamos nosotros respondiendo a lo que plantearía la modernidad en este momento. Bueno, pues la primera es que en este momento ya se están pronunciando los modelos terapéuticos hacia la negación de la condición de experto por parte del terapeuta. Es una relación más horizontal en donde ninguno es experto, donde ambos aprenden de las perspectivas y los puntos de vista. Y aquí el verdadero reto es crear esa intersubjetividad que realmente nos construya y no simplemente lograr escuchar la verdad del otro, la perspectiva del otro, sino de entre toda esta situación, de entre todos esos discursos que nosotros hemos aprendido en la escuela y que nuestros consultantes traen de su propia vivencia, podamos crear una red de intersubjetividad que sí nos construya y que sí nos lleve a crecer como personas. La otra es el rechazo del yo como algo unitario y consistente, porque pues aquí Gergen dice: desafortunadamente estamos ante un ser humano, ante un yo posmoderno, saturado, pero vacío. Actualmente la psicoterapia se va pronunciando por una confianza en la narrativa como forma de construir nuevos mundos de significado y de relación. Creo que necesitamos aprender a construir nuevos significados que nos permitan ir al encuentro del otro, a comprender con profundidad lo que es, lo que vive, lo que hace. Y desde allí estamos viviendo también un cambio radical y vertiginoso en las consideraciones entre lo sano y lo psicopatológico. Muchas de las patologías que hasta hace muy poco estaban en los catálogos de enfermedades mentales, en el DSM-3, 4, en el CIE-10, ahora pues son solamente ciertas idiosincrasias, derechos humanos. Ha cambiado verdaderamente esta noción y necesitamos estar más abiertos a escuchar las perspectivas del consultante y a buscar mejores y más sanas posibilidades
de que viva su propia vida y la pueda vivir con mayor armonía y con mayor satisfacción. Esta época nos abre oportunidades maravillosas. No crean que todo lo que implica esta época es solamente gris y caótico y difícil. Sí estamos viviendo una época de muchos cambios, de vertiginosos cambios, pero nos abre maravillosas oportunidades. Y la primera es que nos abre a aceptar la pluralidad de perspectivas, a mirar al otro en su propia vivencia, en su propia manera de ver y de considerar el mundo, a valorar, a integrar las visiones, las opiniones, la manera de ser en el mundo de nuestros consultantes y acompañarles a que generen opciones más funcionales y más satisfactorias. También es una época que nos invita a aprender a escucharnos, a no solamente ser voz, sino también a ser oídos. Oídos que reciban, que escuchen, que integren, que puedan hacer un encuentro con el otro, que se constituyan en puentes para el otro. Y también es una época que nos reta a aprender como nunca antes a establecer diálogos profundos y respetuosos ante la pluralidad, ante las distintas visiones, ante las distintas maneras de comprender, de vivir, de ser y de estar en el mundo. Y finalmente, me parece que esta época es una época que como nunca nos invita a maravillarnos en el despliegue de la multiplicidad de significados, que nos invita desde allí a acompañar a los consultantes al proceso de encontrarse consigo mismos en el vendaval de su época. Y pues con esto termino y muchísimas gracias. Les agradezco mucho.